todo lo que trajo Jesús fue el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado. Él sacaba la escritura y la leía. Sacaba la escritura, la leía. Y venía el momento en donde lo cumplía, y lo que era leía y hablaba. Leía, hablaba, o mencionaba. Los profetas dijeron esto, Moisés dijo esto. Hay aquí uno mayor que Salomón, muchas cosas. Pero todo era lo que habían hablado. Era el hacer lo que hablaron los profetas de él. Hermano Branham, hay un lugar donde dice que él no trajo, no es que no trajo mensajes, sino que no trajo, lo dijo más o menos así, que él era cumpliendo eso que trajo los profetas. Y tú ves en las edades y en el tiempo de hermano Branham, en el tiempo del hermano William también, se trajo todo ese mensaje, por eso él dice un fundamento que traje. Y tú ves que ahora, en este tiempo, todo es cumpliendo lo que fue hablado, que sería, por ejemplo, de la carpa, pues lo que él vio en esa actividad y todo, lo que estaba ocurriendo allí era lo que ellos habían hablado de lo que iba a estar sucediendo. El entrelace con los judíos, y hablaba de la fiesta de las trompetas, reconociendo allí su mensaje. Todo lo que habló era ahí. La apertura de esos sellos primero, menos el séptimo, lo que eran las trompetas. La sexta acaba de tocar, pero la séptima entonces viene a ser entre medio. Entre la sexta y la séptima ocurre ese llamado, y todo eso, una revelación tremenda. Fue traída esa revelación para cuando se estuviera llevando a cabo, se buscara, mira, esto era lo que iba a estar ocurriendo entre aquí y aquí. ¿Qué? El compartir, el tener estas actividades allí, el hablar con ellos, porque ¿qué tú le vas a decir a ellos? Lo que tú le dices a ellos es tu presencia. Eso es todo. Es estar presente en el tiempo asignado por Dios para que eso se cumpliera. No es más nada, es la presencia, es el cumplimiento, es la presencia. Ir con lo que Dios va trayendo en base al fundamento de eso que trajeron los profetas. Es que se habla, y entonces como se habla en el momento que es, porque se habló allá y no ocurrió nada, pero se habla en el momento que es, entonces ocurre el efecto. ¡Pum! Empieza rabia por un lado o alegría por otro lado. Producen muchas emociones en diferentes personas por la causa de ese mensaje, el resultado de lo que está hablando esa persona, que tú le dices, pero mira, eso mismo fue hablado hace tantos años atrás. Y se habló, y mira, se abrió un evento o una forma de actuar del pueblo que no se había hecho en el tiempo pasado. Como por ejemplo, se habla de tiempo de Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, él mandó ahí a pararse, a santificarse, hay muchas cosas que en este tiempo es algo totalmente distinto a la parte humana como se venía. Y cualquiera rápido lo primero que va a decir, eso es volver para atrás. Porque eso era una edad pasada. Ve que ocurren eventos que no habían ocurrido, que no venían ocurriendo, pero que cuando ocurren entonces causa un efecto positivo en uno, pero en otro no, se está fuera de cómo va ahora. Pasar bochornos en los sitios, que hablen de uno, empiezan a tratar de ser iguales, como cuando pidieron un rey. Todo es el copiarse. Y estaban bien como Dios estaba llevando a cabo, claro, pero como no era tan llamativo Samuel, era ya un hombre, ¿sabe? Ahí no tenía quizá mucha esa opulencia como lo tenían las otras naciones, que tenían reyes. No, ya querían un rey. Ves que el ser humano es medio terco en esas cosas, como que no. Si es Dios el que te está gobernando, ¿por qué quieres buscar algo igual a los demás? Hacer igual que ¿qué? Lo mismo que pasó con
Luzbel, fue creado. Y era un arcángel que para la creación de él sé que se preparó todo para crear a ese querubín, un ángel de luz. Pero con todo lo que tenía, quería ser mejor que Miguel en su reino. O sea, ¿de dónde viene entonces el celo y todo eso? De ahí. O sea que eso que estás viendo ahora, pues es lo mismo. Al igual que en la tercera etapa, cuando él dice que no haya personificaciones, que no haya imitaciones, porque si no, van a tratar de hacer lo mismo, aún teniendo lo que ya Dios prometió, que es la carpa, tienen el ministerio, tienen todo. Algunos, especialmente ministros, se ponen con esa forma de querer también. No, pues esto está muy lento, lo mismo que pasó en el tiempo de Moisés. Sabrá por dónde vamos. Está bien, tiene todo, tiene, vamos a ver todo lo que reúne para que sea el líder, pero tiene cosas como que no sabe para dónde va. Igual ahora pueden ver el ministerio, como que no se sabe, tiene la carpa, tiene todo, pero mira, mejor es esperar que eso es que va a venir el para atrás y va a arreglar esto. O está muy lento, ¿por qué no avanza? Déjame ver si yo me meto por ahí al cuartito, a ver si yo puedo hacer algo también. O sea que todo eso puede ocurrir. Y empiezan los imitadores a tratar de adelantarse y meter la mano a ver si sienten un frío ahí dentro. Y vamos a ver si si ese espíritu lo agarra, puede salir con otro movimiento por un lado. Y decir, no, es que yo pasé algo, mira, sentí esto. Y puede engañar a muchos también. Pero cuando la persona se da cuenta y puede frenar, dice, espérate, no vaya a ser que yo esté colocándome en la posición de Datán, Abiram y Coré. Y así es en las naciones, ¿ves? Ocurre lo mismo. Ahora tú ves que aún los rabinos y todo ven la cosa grande que Dios hizo. Y tú ves que hablan de historia. Y miran para el frente porque también hay un reino que viene, wow. Pero no miran el momento. Más bien cuando miran el momento, miran a aquellos que están buscando como los presidentes y gobernantes que tú ves que están tratando, bueno, hacer lo que pueden. Ya entonces seguida señalan, este es el Salvador, porque hizo esto y esto. Pero eso no es eterno, eso es temporal. Eso no es para siempre. Ahora mira, ese tratado de ahora se rompió en menos nada. Seguida bombardeando también, o sea, todo eso no es una paz eterna. Pero cuando Dios está cumpliendo algo, en el tiempo o eso que ellos están esperando, es en el tiempo asignado por Dios, no puede ser ni más ni menos. Pero entonces ahí uno ve que le dan más importancia, como en el tiempo de Samuel, más importancia de querer tener un rey terrenal y no un rey, un hombre gobernado, Dios gobernando a través del hombre, que esa era la teocracia. Hicieron la monarquía, que lo más correcto es la teocracia, que volverá otra vez en el reino milenial y la eternidad. Dios gobernando a través de un hombre. No el hombre gobernando para Dios. O sea que todo eso es lo que se va a estar ahora estableciendo. Y lo que estamos viendo es todo lo que se fue hablado. Las profecías, en los mensajes del hermano Branham. Por eso él decía, tengan los mensajes del hermano Branham. Y cómo él eso lo hablaba de cierta forma para que no se estorbara lo que aún la obra que él estaba llevando a cabo, porque el pueblo iba de cierta forma, pero por otro lado, entre líneas, se estaba hablando de un cierto grupo calificado para que estuviera preparado para ese tiempo y que tuviera los mensajes, que tuviera todo. O sea, él sí mantuvo dentro del mismo grupo todos los grupos a la par, ahí a la par, pero mientras estaba todo ocurriendo, le hablaba por aquí algo que solamente el grupo tenía esa percepción ahí y lo agarraba. Y el que no entendía mucho le hacía caso. Pues vamos a guardar estos mensajes, o vamos a hacer eso que él dice. Cuando Dios se mueve la escena para cumplir eso, mira, esto era con razón. Yo tengo estos mensajes,
o si no los tengo, pues vamos a imprimirlos, pero tienen el deseo. Los otros pues dicen, no, eso de tener los mensajes de Hermano Branham, eso no es, ¿para qué? Eso es de la séptima edad. Pero ve como lo mismo en una parte de la cámara se ve, sí, no puedes traerte cosas de la Odisea, eso estamos muy claros. Pero cuando tú volteas la cámara por otro lado, pero si ese séptimo mensajero es el precursor y trajo todo. Entonces tú te quedas como que, pero ¿qué hago? Ahí es donde entra esa mente de Cristo en la persona, esa mente divina. Al ser atributos de Dios, podemos ver cómo Dios ve las cosas. Y cuando tú ves cómo Dios ve las cosas y no como el hombre ve las cosas, las comprendes. Sea la manera fuera de una mente humana, es difícil tú comprender algo divino con la mente humana, porque le vas a poner razonamiento y vas a poner tu interpretación y vas a decir, no, es que esto tiene que ser así. Y siempre acomoda las cosas a tu manera, no a la manera de Dios. Y cuando lo haces así, pues ocurren entonces los problemas. Pero gracias a Dios que a nosotros nos ha tocado el tiempo más grande de ver la realización, ver la materialización de esa palabra en la forma común del pueblo, del diario vivir, de montarse, de levantarse, darle gracias a Dios por la vida, por el día, glorificar a Dios, coger un auto, montarse, ir al trabajo, ir a los cultos, a las actividades, ver las actividades que se están llevando a cabo, tanto con la iglesia, porque es un avivamiento que impacta a todo, con la iglesia, un avivamiento que es algo que en una forma muy peculiar, en donde vemos la unión del pueblo también, porque antes podemos decir, teníamos actividades pero vamos a ser sinceros, porque antes había mucho tirijala y muchos yoyos y querían sobresalir, porque yo tengo esto, yo tengo lo otro. Todo eso Dios nos ha ido ayudando a ir eliminando todas esas barreras, y más bien cuando nos unimos hacemos un super equipo, que eso no hay quien nos ponga al frente. Cuando tenemos una actividad, ¿qué hacemos? Nos unimos todos y tú ves ayudando a un lugar donde se va a tener actividad. No es que antes no se ayudaban, pero era muy poco los que se ayudaban, eran medio de mala gana, y no, esa actividad es tuya, encárgate tú, yo me encargo de la mía. Dígamelo a mí que yo viajé. Aquí nadie puede decir que no. O sea, yo sí estuve de primera mano en todo eso que se estaba llevando a cabo, en donde mismos ministros hablaban mal del otro, aquel mal del otro. No, porque es que yo no me llevo con aquel, porque aquel me hizo algo terrible. O sea que, aunque se llevaban a cabo actividades y todo, pero no era de la misma manera. No había esa unión, esos grupitos que se decían, de lo cual él decía, no formen grupitos, las palabras de la novia. Cuando empiezan a correr y a hacer grupitos, eso es lo peor que puede ocurrir en una congregación. Esos son, como allá le llaman los grupos, como por ejemplo en la Autoridad de Energía Eléctrica, las uniones, que son sindicatos y cosas, eso es debajo de. Y tú ves que a veces son un montón de movimientos mayores y más fuertes que el mismo grupo que está establecido. Y esos son los peores, porque esos conocen de todo lo que se está llevando a cabo y lo utilizan en contra entonces del verdadero grupo y del verdadero significado que tiene ese movimiento o ese grupo. Pero ahora Dios nos ha ido mostrando y ayudando, y tú ves que se van rompiendo esos lazos, y ahora para una actividad todos quieren participar y todos lo hacen con alegría, nadie quiere llevarse. Puede que haya todavía algo, pero el protagonismo, no, yo no voy a aportar allá porque, por ejemplo, vamos a hacer un auditorio grande. ¿Desde cuándo se está diciendo tengan un auditorio grande? Colombia es uno de los sitios. Siempre se hablaba de tener un sitio grande. En México varios sitios, aunque algunos tomaron en serio eso. En Perú, en Ecuador, en muchos sitios, en la mayoría de los sitios, vamos a decir,
hermano William hablaba de hacer lugares grandes y decía que en esa tercera etapa se iban a tener actividades, que era mejor tener un solo sitio y se reunían todos ahí, porque nosotros vivimos el más, pero yo también lo vi. Era tanto los lugares que no se podía cubrir todo en un año. En México estábamos a veces un mes completo, ni una cuarta parte menos de los lugares, y eso era teniendo actividad todos los días, y a veces 5 o 6, en diferentes congregacioncitas. Pero cuando él decía, tengan auditorios grandes para que se tengan ahí los hermanos, tengan los hermanos un lugar para ir, y puedan los hermanos ahí tener el compañerismo y escuchar lo que es hablado, se aprovecha más así. Y también se va teniendo un adelanto de lo que será esa gran reunión de jóvenes. Todo tiene que basarse en algo. Actividades no es que no se hacían actividades grandes en el tiempo del hermano William, que se llegaron a tener, pero muy pocas, así de esa magnitud, de reunir todo un país casi en un solo sitio. Eso está mostrando ese encuentro grande. Y cada país, qué hermoso es que cada país represente, tipifique esa gran reunión cuando los jóvenes vengan de la sexta dimensión jóvenes y nosotros ser transformados jóvenes, ese congreso juvenil, y que cada país tenga una representación. No importa quién dirija, que eso es lo de menos, pero siempre quieren el protagonismo. No, yo soy el que dirige, yo soy. Y eso es lo que pasaba antes, nadie quería hacer nada, pero ¿y quién va a dirigir? No, pues me toca a mí. ¿Qué es eso? Y casi siempre, la mayoría dejaban entonces la figura principal para lo último. Todo el mundo hablaba de todo, menos del predicador. O sea, le daban... sí, él va a venir a predicar, pero espérate, ¿quién va a dirigir acá? O sea que ahora se tienen lugares, y si no se tienen, miren, se están alquilando, se alquila un salón, se ponen de acuerdo, bueno, dale tú esta partecita, esta otra, porque mira, hasta eso ya Dios ha establecido ya, y lo dijo ya desde antes de irse, que hasta el devocional se ha dirigido por Puerto Rico, porque una de las cosas que pasaba a veces en los sitios era que el director de cánticos se podía hablar, y entonces uno no sabía si el predicador era el director de los cánticos o era el pastor. Hablaba más el director que el mismo pastor. Cuando el director de cántico es para pararse, buenos días, vamos a tener el cántico tal, ya. Eso no hay más nada que hablar ahí. Buenos días, Dios le bendiga, y aquí está el cántico. Eso de ponerse a hablar, porque estamos en la edad de la dispensación del reino, donde alabamos y glorificamos, y está, bla, 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 y sigue por ahí para abajo. O entre canto y canto, comentan cosas del cántico. No, termina el cántico, vamos a cantar el próximo. El director de cántico es para darle el tema, está en la página tal del himnario, y ya, más nada. Ahora hasta eso Dios se cuidó de que en la tercera etapa ni siquiera eso fuera dirigido por otro lugar. Y ustedes ven que ahora pues se pone un poquito antes para darle la bienvenida a donde estamos cuando no estamos en Puerto Rico, para que los que vienen de invitados, personas, pues vean una apertura allí, no a sentarse seguido en un televisor. Pues hasta ahora Dios nos ha permitido tener una apertura, una lectura de la Biblia, un salmo y una o dos alabanzas, y luego conectarnos con Puerto Rico. Pero si aún eso también hay que eliminarlo, hasta cuando llegue a ese punto se elimina. Nosotros no tenemos ningún problema. Vamos viendo cómo va. Por eso él decía, como tú vayas viendo que se va moviendo todo, así Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar. Vamos paso a paso, porque lo que queremos es agradarle a Él y que todo desemboque en lo que va a llevarse a cabo para llevar a ese día específico de la actividad que vio el hermano Branham. Todo va a desembocar ahí. Y estamos en un proceso, estamos en ese caminar en donde vamos quitándonos todas las cosas, los peteques, los caillos. Él hablaba de denominación, que es eso, y son cosas que no están correctas para esa etapa que va a venir. Y vamos viendo cómo Dios nos va moviendo para eso. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo, es la realidad, la vivificación de esa profecía que fue hablada tiempos pasados, como la cumplió Jesús,
con su presencia. O sea, es la presencia de la divinidad en medio de la raza humana, cumpliendo las profecías. La presencia de la divinidad en carne humana, cumpliendo las profecías. Hoy, sábado 25 de octubre de este año 2025, acá desde Galilea, estamos al lado del mar de Galilea. ¿A cuántos metros más o menos de aquí a allí? Como unos 200 metros, eran como 2000 pies. Por ahí, porque uno piensa en la gran carpa. Y tú miras de aquí a ver la carpa, pues como unos 2 veces carpa más o menos, como 2000 pies. Estamos del mar de Galilea. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y que tengan un día feliz y de bendición. Ya hoy en la noche estaremos en el cierre del Congreso Jerusalén, la luz del mundo. Y allá en Puerto Rico son las 1:30 de la mañana, a 1:35, acá son las 8:30, 8:32, allá en Puerto Rico son las 1, en 7 horas de diferencia. Ya estamos en pie para prepararnos para todo lo que Dios tiene para el día de hoy. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Nos encontramos acá en Nazaret. Aquí es donde dicen, ¿verdad? Los que dan el tour y los que están a cargo de abrir. Ahora nos abrió la persona que estaba acá a cargo, que está acá a cargo. Y aquí es donde vemos una placa donde dice Iglesia Sinagoga. Y aquí en inglés nos habla cuando Jesús predicó, que esto está en Lucas 4:16, que es donde dice, vino a Nazaret donde se había criado. O sea, este era el área de crianza de Jesús, donde se había criado. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora, si notan para allá, hasta donde ellos dicen, o sea, donde fue en ese momento, donde era la sinagoga en ese tiempo. Entró a la sinagoga, era la costumbre de él, normal, entrar, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, como leen una porción de la Torá. Vean, ahí se le dio el de Isaías. Aparentemente es una coincidencia ahí, porque le pudieron haber dado el libro del Éxodo, pero se le dio el libro del profeta Isaías. Ya sea que él lo haya pedido antes, mira, téngame en este libro a la mano, porque es como cuando vamos a una actividad. Incluso ustedes han escuchado al hermano William cuando a veces decía, téngame el libro de edades y citas allí. Y uno cuando va a veces a las actividades, téngame el libro de las edades sin editar, téngame en el libro de tal. Algo así, pudo haber ocurrido eso también. Téngame en el libro del profeta Isaías, porque se le dio el libro del profeta Isaías. O sea que tenemos otro ángulo también que pudo haber sido de esa forma también. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, lo buscó, lo halló. O sea que estaba buscando esa escritura. No era por coincidencia, vamos a ver cuál leo aquí. No. Halló el lugar donde estaba escrito, o sea, buscó ese lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Entre medio de ellos hablaban: mira, oye, cómo habla, eso que está trayendo, eso lo dijo el profeta Isaías. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, hay un lugar donde dice que hablaba del común del pueblo, de buena gana, del común del pueblo. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, que lo conocían. Pero oye, ven acá, este muchacho no es el hijo de José el carpintero. Pues sí, ayer yo estaba allí, me terminó una silla. Ah, sí, ese mismo es. Ese es el hijo de José. ¿Y dónde habrá aprendido esto que está hablando ahí? Oye, como que se está identificando con eso. Vamos a seguir escuchándolo. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Cosas que habían oído de él, que había hecho en otro lugar. Pues ahora esta es tu tierra, hazlas aquí. Vamos a ver si es verdad eso que dijeron en Capernaum, que estaba llevando a cabo eso, esas cosas. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, se pararon, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Hemos pasado por lugares en donde se ve de la parte de abajo, o sea que caminaron hasta ese lugar. Yo me imagino nos imaginamos esa multitud, porque se iban arrimando, pero eran los líderes que estaban ahí de seguro llevándolo, caminándolo hasta allá, es porque lo estaban como acochándolo. Vean, eran los cabros acochando al cordero, llevándolo a un matadero. Ahora vean, luego de él pasó por el medio de ellos y se fue, porque no era el momento y no era la forma para morir tampoco así, no era esa forma. Pero fueron luego los mismos cabros que lo llevaron a la cruz. Ahora acá en Nazaret es una ciudad estuve leyendo, 80.000 habitantes, 30.000 habitantes más que Cayey. Cayey tiene unas 50.000 habitantes. O sea, son 30.000 más. No es mucha la diferencia, más o menos lo mismo. Un nazareno, un cayellano, más o menos la misma. Y miren, de un lugar donde lo conocían, era del común, pero la mayoría de las cosas las hizo fuera, aunque también en Nazaret, pero la mayoría las hizo fuera de esta área. Ahora hoy estamos acá visitando Nazaret y luego estaremos hablando en unos minutos más las palabras de estudio del día de hoy. O sea, ya hoy estamos a los que están tempranito allí, ya pues estas son las primeras palabras del día de hoy. Ya dentro de varias horas estaremos ya escuchando el estudio que tenemos preparado vamos a preparar para hoy. David, el octavo hijo de Isaí, el cual sabemos que representa
la primera venida y la segunda venida del Señor. Así que es una bendición grande estar en este lugar nuevamente, donde Él leyó esa escritura, la cual dijo en su primera venida: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero vean, ya eso se ha cumplido en medio de la iglesia, donde se ha leído esa parte segunda que Él no leyó, y a predicar el día de venganza del Dios nuestro, porque ven ustedes, la primera venida corresponde a eso que Él leyó, y la segunda venida, lo próximo. Y ya eso otro se ha estado cumpliendo progresivamente, en donde pertenece ya a la segunda venida del Señor. Pero miren, físicamente ya estamos nuevamente en el lugar donde Él leyó esa parte. O sea, la primera parte de Isaías 61. Ahora ya para terminar aquí, vamos a ver Isaías 61, verso... Aquí se me fue para atrás. Recuerdo cuando se le fue la laptop a uno de los hermanos y se frizó. Es lo que es que estábamos de camino y yo le dije: vamos a aprovechar aquí y grabar donde está la placa ahí que tienen. Pero miren, Isaías 61 ya cayó. Verso 2, donde él terminó a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo leyó. Corresponde a este tiempo final, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahora vean, esa segunda parte corresponde a este tiempo final. Que Dios les bendiga y les guarde, y ya nos veremos en el estudio de las 10 de la mañana, en donde estaremos hablando sobre David, el octavo hijo de Isaí, que es el Mesías príncipe, es el rey de Israel, el cual en este tiempo final se sentará en el trono de David, ese reino restaurado en este tiempo final. Que Dios les bendiga y les guarde. Hoy, domingo 26 de octubre de este año 2025. Hoy es lunes 27 de octubre de este año 2025. Estamos acá en el Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto. Ya dimos un recorrido, abrieron 2 o 3 lugares nuevos más, y conocer pues la historia, aunque ahí en alguna parte nada más, porque la historia del pueblo hebreo viene desde el principio, pero conocer esa historia de lo que pasó, uno cada vez que vuelve, pues ya hemos venido acá otras veces, pero no vuelve nuevamente uno a ver la historia, pues ahí uno vuelve a refrescar la memoria de todo lo que ha pasado Israel y todos los sufrimientos que ha pasado. Pero vean ustedes, es algo que ya
al ocurrir eso, el mundo ha tratado, vamos a decir, de olvidarlo, y que cada vez que se menciona Holocausto, pues lo ven como que algo que pasó y que tenía que pasar. Y que cuando vemos ahora lo que ha ocurrido en estos días, o sea, un 7 de octubre, hace 2 años atrás, lo que ocurrió, como volvemos a ver otra vez una repetición de eso que pasó ahí, en ese tiempo del 33 por ahí en adelante hasta el 45. Vemos nuevamente un ataque nuevamente a Israel, porque estaría ocurriendo lo mismo que ocurrió en esa década del 30 y 40. Ahora lo que le viene a Israel pues es algo todavía duro, pero ven ustedes que aunque ocurren situaciones así similares en África y en otros lugares, en Israel, por cuanto es el lugar donde Dios va a establecer su reino. Miren, eso que ocurre en Israel lo vemos en otras naciones. O sea, hay una, podemos decir, una representación. Es triste ver algo así, tener una representación así en otros países. Lo vemos donde ocurre eso en otros países. Acá hay tours que pasan personas. Y lo que le está ocurriendo a Israel, no podemos decir que se lo merecen, sino más bien hay un programa divino, y ese programa divino fue dado por Dios desde antes de la fundación del mundo a los primeros seres humanos, que fue el primer ser humano que fue Adán. Él le iba a dar ese programa dándole el título de propiedad. Pero por cuanto cayó, no obtuvo ese título de propiedad, no supo llevar a cabo el programa divino sin la caída. Ahora, vean cómo estamos buscando una línea ahí, en donde recordamos cuando el hermano Branham comenzaba a predicar, él contaba historias y seguía buscando, y hasta que caía en la línea de lo que el Espíritu de Dios le iba a guiar a decir. Porque vean, con la restauración nuevamente de la raza humana a Dios y su programa, en el tiempo exacto en donde será establecido ese reino mesiánico, es porque el título de propiedad está en la tierra. Y al estar en la tierra, pues ahí ya comienza una etapa de restauración, como la tuvo Elías, restaurando allá el altar, porque Elías es un ministerio restaurador. Pero en este tiempo la promesa es que será restaurado, no solamente eventos así, sino que será restaurada la raza humana. Nosotros como seres vivientes, como seres humanos, seremos restaurados a un cuerpo eterno y glorificado eterno. O sea que con la venida de ese ministerio de Elías en su quinta manifestación viene a llevar a cabo Dios una restauración. Y todo eso es posible por el título de propiedad. Sin el título de propiedad no puede haber restauración a la vida eterna en cuerpos eternos. En este mensaje, La autoridad del Hijo del Hombre, 6 de octubre del 2001, ahí el doctor William Soto nos dijo: y Cristo tendrá un instrumento para darnos a conocer todas esas cosas que deben suceder
pronto, y no importa que lo comprendan o no lo comprendan a Él, el mundo, Él seguirá adelante, Él seguirá adelante, Él se va a sentar con Cristo en su trono. Él sabrá que así como Cristo se sentó en el trono del Padre con su Padre, la promesa de Cristo, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa promesa es para Él, para el ángel del Señor Jesucristo. Él la sabrá, la conocerá y permanecerá fiel a Cristo y seguirá hacia adelante y obtendrá la gran victoria en el amor divino y se sentará por consiguiente en el trono de David con Cristo nuestro Salvador. Cristo lo sentará con Él en su trono, o sea que será el segundo en el trono, será el virrey o administrador. Ese es el ángel que vio en sueño o visión el reverendo William Branham, que pasaba a lista en el sueño de la repartición de los galardones. Ese es el ángel. Y Cristo revisaba a las personas que venían, pero el que tenía el libro con los nombres era el ángel. ¿Por qué? Porque ese es el que recibe el título de propiedad en Apocalipsis 10 y se lo come, y ese es el libro que tiene los nombres. ¿Ven cómo los tuvo? Sencillo. Vean cómo Cristo lo coloca como su administrador, diríamos también como su secretario, le da para que él sea el que pase la lista, lea los nombres y Cristo los examina y chequea bien que el nombre de esa persona que es llamada esté ahí. O sea, Cristo revisa para que no haya ninguna falla. Pero al que le es entregado el título, vean, Cristo lo toma en el cielo y después se lo toma a un hombre. O sea, no es para él, no es para Cristo, es para ese instrumento, el que se lo come. O sea, tiene el conocimiento de lo que Adán perdió para poder llevar a cabo la restauración. Y con el título de propiedad, todo lo que ese instrumento haga va a ser a favor de la restauración de los escogidos, con cuerpos eternos y glorificados, y también de la restauración del reino y trono de David. Ahí está siendo mostrado todo lo que Cristo estará haciendo cuando Él tome el título de propiedad en el cielo, lo abra y lo traiga en Apocalipsis capítulo 10. Se lo entrega a un hombre que será el mensajero del día postrero, representado ahí en Juan el Bautista, en Juan el Apóstol, recibiendo el título de propiedad y comiéndoselo para que Cristo entregue el título de propiedad a un hombre para que se lo coma, ¿y para qué? Para que se haga carne en él el título de propiedad. Y así es como regresará a la tierra el título de propiedad de los cielos y de la tierra para la restauración del ser humano, la vida eterna física, en donde será adoptado el que tenga el título de propiedad. Si el título de propiedad tiene que estar en la tierra y tiene que estar en un hombre encarnado, para que ese hombre sea adoptado y pueda venir esa restauración, entonces tiene que estar vivo en medio de la raza humana. Ahora ya ese evento de él salir del trono de intercesión y tener y llevar a cabo esa limpieza del santuario, y vean ustedes, tomar el libro, colocar un pie sobre el mar y sobre las aguas, el otro sobre las aguas. Eso está mostrando que esa manifestación es humana. Está en la tierra, en las naciones, y cubre agua, y cubre tierra, y cubre cielo también. Porque todo lo que es llevado a cabo acá, en el cielo, en la séptima dimensión, se muestra. Ahora es un trono de juicio. Por consiguiente, el parlante acá tiene que estar hablando juicio en ese ministerio en cierto momento, y bendiciones para los escogidos, para la restauración a la vida eterna en cuerpos eternos. Y como reino, pues estará llevando a cabo una labor en el común del pueblo para esa restauración. O sea que todo lo que él está llevando a cabo y todos los pasos que lleve a cabo tienen que ver con la restauración de ese reino. Y todo
como les dije, en el común del pueblo. Pero va a la segura porque tiene ese título de propiedad. Título de propiedad que está siendo dado a conocer también a los escogidos. Estuvimos hablando en estos días en donde el conocimiento del título de propiedad y en lo que contiene el título de propiedad, que el que lo tiene obtiene derecho a todas las bendiciones que hay en esa tierra prometida. Pero miren, hasta llegará el momento en donde conoceremos, estando en estos cuerpos, conoceremos la perfecta voluntad de Dios antes de actuar. Antes de llevar a cabo algo, tendremos el conocimiento de lo que va a trascender para el establecimiento del reino. No haremos nada que estorbe para ese establecimiento, porque tenemos el conocimiento de lo que va a ser posible eso. Por lo tanto, todo aquel que esté en línea y con el título de propiedad siendo recibido por ese mensajero, estará haciendo la perfecta voluntad de Dios. Cuando él dijo en la oración, en una parte, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. En la tierra la voluntad se hace por medio de los escogidos de Dios, que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocen la voluntad de Dios? Pues al tener el título de propiedad, obtienen el conocimiento de hacer la voluntad de Dios. Porque Adán, miren, no obtuvo el conocimiento de la voluntad de Dios porque cayó. Si él hubiera tenido el título de propiedad, él hubiese conocido que haciendo ese acto iba a estar en contra de la voluntad de Dios. Era algo en la permisiva. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos en nuestro diario vivir que es en la permisiva? Que a Dios no le agrada. Pero estamos conscientes que estamos en estos cuerpos. Pero llegará un momento en donde todo, la más mínima cosa, podremos conocer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ese día será un día que todo lo haremos hecho en la perfecta voluntad de Dios. Aún llegará el momento en que quizás no tendremos ni que dormir, ni que comer, porque ya tendremos un conocimiento tan grande. Y ya, miren, con lo poquito que comió Elías allí, que aquella torta le duró ¿cuánto? 40 días. O sea que cuando venimos a ver, tenemos una muestra en las Sagradas Escrituras, en la historia, de que el cuerpo humano es un cuerpo que tiene un potencial tan grande. Y eso es solamente con el conocimiento que tenemos. ¿Cuánto más? Con todo el conocimiento y la fe que Dios nos está subiendo y levantando, que es una fe que no la hay en las edades, no la había, pero ahora sí. Ahora sí, así es así y se ha hecho tanto. ¿Cuánto más? Cuando ya tengan totalmente esa plenitud los hijos de Dios en estos cuerpos. Pero conocer y saber plenamente la voluntad de Dios y que cada paso que demos, esto no conviene porque va a producir esto. Esto no lo puedo hablar así porque puede producir esto. Esto no lo puedo hacer de esta forma. Hoy tengo que hacerla mañana porque si la hago hoy puede producir esto. Hasta en el tiempo podemos ver qué es la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios y qué no. Y eso no lo tiene ningún ser humano. Lo tendrá solamente los escogidos y el mensajero. Y por consiguiente se sentará con Cristo en su trono, heredará el vencedor. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tiene que ser un hijo de Cristo, tiene que ser un miembro del cuerpo místico de Cristo, el que heredará todas las cosas. Y Cristo lo sentará en él. Y Cristo lo sentará con él en su trono. Es coheredero con Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto es virrey y administrador y secretario. Vean la posición más alta, esa era la posición que tenía José en el reino allá de Faraón. Por lo tanto es virrey, administrador y secretario. Vean la posición más alta en ese reino milenial de Cristo le corresponde a ese vencedor.
Cada mensajero venció hasta donde llegó. Pero hay y habrá uno que llegará a la gran victoria en el amor divino. O sea, obtendrá esa promesa de sentarse con Cristo en su trono. Tiene que ser alguien que venza. ¿Que venza qué? Venza la permisiva voluntad de Dios. Escuche bien eso. Cuando usted pueda vencer la permisiva voluntad de Dios, usted verá lo que son esos vasos llenos que habló el reverendo William Branham. Y por consiguiente, la edad que recibe más bendición es la edad de ese mensajero del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a dejarlo quietecito, porque esa parte ahí, si comenzamos, ya va a oscurecer. Y ahí sigue ya diciendo, nos oscurece y nos toma bastantes horas y empezamos a explicar la bendición tan grande que hay para el grupo de escogidos del día postrero, para el grupo de ministros y para todos los hermanos en las diferentes congregaciones, por cuanto son los escogidos de la edad de la piedra angular, la edad de oro, son los escogidos que tienen la bendición más grande en el reino de Jesucristo. Vuestro galardón es grande en los cielos y en la tierra en el reino milenial. Es para el grupo de la edad de la piedra angular. Así que hemos visto lo que es la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, y cuándo es que la tendremos, y lo que es la permisiva voluntad de Dios. ¿Cómo es que vencemos? Venciendo la permisiva voluntad de Dios. Venciendo la permisiva voluntad de Dios para hacer la perfecta. Que Dios les bendiga y les guarde. Y estas palabritas van desde acá, desde Yad Vashem, Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, aquí en Jerusalén, Israel. Hoy, lunes 27 de octubre del 2025. Es que acá son 6 horas o 7 horas más, y cuando uno mira el reloj, yo lo tengo todavía para la hora de Puerto Rico, casi un día antes, y lo mira uno cuando está a las 12, y uno medio se coloca pues a veces en la fecha de allá de Occidente, pero ya saben, ya la fecha es hoy, lunes, y hemos tenido unos días pero que muy importantes acá en Israel, y estén siempre pendientes de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en todas las esferas, para que no se nos pase por alto en este entrelace de reino que se está llevando a cabo. Así como se llevan a cabo entrelaces dispensacionales, en este tiempo final se ha llevado a cabo ese entrelace de la gracia al reino, y se está llevando a cabo el entrelace de reino. Miren, una noticia buena que esta mañana tuvimos, aunque yo desde por la madrugada estuve pendiente, porque cuando eran las 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, acá, todavía allá en la Argentina estaban en escrutinio, y estaba muy pendiente a eso allí, y la noticia fue que ganó esa parte que tenía que ganar el presidente Milei, y así pues tiene ya la Argentina ya un gobierno 100% a favor de Israel. Y yo pido a Dios que todos los países estén desde la presidencia, Cámara, Senado, todo el cuerpo legislativo, todo a favor del pueblo hebreo. Porque hay una escritura muy importante: el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Y eso debe comenzar desde los presidentes, el cuerpo legislativo, a hablarle al pueblo la bendición que es un pueblo estar a favor de Israel. Pero si tienen un presidente de izquierda, pues no van a tener un pueblo que esté a favor de Israel. Más bien rompen relaciones. Yo felicito al presidente que ganó también de Bolivia, el cual retornará las relaciones nuevamente con Israel. Lo felicito, y felicito a todos los que votaron por él, porque así debe ser toda nación. Miren, hay una escritura que habla
de los cabritos. ¿Dónde los coloca? A la izquierda. Los cabritos son los izquierdos y las ovejas a la derecha. Y ahí en esa parábola las ovejas son las que entran al reino y los de izquierda, los cabros, van al infierno porque están en contra y estaban en contra del programa divino. Así que nos identificamos con los de la derecha, porque aún en las Sagradas Escrituras hay parábolas que nos habló el gran maestro y rabino Jesús, que habló de eso, en donde dijo que los de la derecha son los que iban a entrar a ese reino y los de la izquierda no. Así que a todas las naciones les digo, estén siempre brazo a brazo con Israel, porque en Israel es donde Dios estará gobernando el planeta Tierra completo. Israel será la capital en donde estará gobernando todo el planeta Tierra. Y eso va a seguir así y deseamos, o sea, va a seguir así de cada país que se una, no que se vayan alejando, sino que se vayan uniendo. Y eso lo hablamos para todos los países que no tienen relación con Israel y aquellos que lo han roto, lo han hecho mal. El país que lo ha hecho y el presidente que ha roto relaciones con Israel ha hecho la decisión peor en su mandato. Puede tener decisiones erróneas, pero si ha hecho esa, ha sido la decisión peor. Y es mejor que se retracte y vuelva a tener las relaciones con Israel. Es una acción para bendición del mismo país. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y saludo a todos los hermanos allá en Occidente y ya nos veremos pronto nuevamente allá. Dios les bendiga.